Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya, y cuando el sol no alumbre más, y cuando el sol no alumbre más. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana, y dejo el lugar a nuestro hermano maestro para que él continúe. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más en esta su casa, 22 de febrero de este 2026. Esta es la última lección de la unidad número 4, que se titula Padres e Hijos. Esta sería la última lección y se trata de cómo nosotros tenemos un ejemplo, los padres, y cómo debemos de imitar nosotros a nuestro Padre Celestial para nosotros poder ejemplificar a nuestros hijos cómo debemos de tratarnos entre nosotros. Le invito a que incline su rostro, oramos a Dios y así continuamos en esta mañana con la orden de escuela dominical. Padre amado de la gloria, aquí estamos una vez más en esta mañana, agradecidos, contentos, gozosos, porque nos das la oportunidad de abrir nuestros labios en esta mañana y desde este lugar decirte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de entrar por las puertas de este templo y experimentar la misericordia tuya que es nueva cada mañana. En esta mañana, los que estamos reunidos en este lugar, te agradecemos la libertad que nos das, literalmente hablando, y la libertad espiritual que tenemos como hijos tuyos de acercarnos hasta la misma presencia tuya en el nombre de Jesús y llamarte Padre. Te damos gracias por esa oportunidad, te agradecemos la libertad que nos permites de abordar la verdad de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a entender, Señor, a recibir, a retener y más allá de retener, llevar a la práctica lo que la verdad de tu palabra dice. Te agradecemos la atmósfera espiritual en la cual podemos estar en esta mañana. Pedimos que abras nuestro entendimiento, despejes nuestra mente, abras nuestro corazón y podamos, Señor, entender lo que la verdad de tu palabra dice. Oramos por nuestros hermanos alrededor del mundo que se reúnen en esta mañana a celebrar escuela dominical, que son parte de la Iglesia Universal tuya. Nuestros hermanos de la congregación que no pueden estar aquí en esta mañana, sé con ellos donde quiera que estén. Y aquellos que nos miran a través de las redes sociales, que sea tu espíritu también con ellos y con nosotros, ayudándonos a entender, a exponer y a recibir lo que la verdad de tu palabra dice. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ocupe su lugar, hermano. En esta mañana estamos sobre la última lección. 4 lecciones que hablan sobre padres e hijos. Cómo nosotros debemos, los cristianos, de enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares. Cómo tenemos responsabilidad nosotros para con los hijos. Y cómo los hijos tienen responsabilidad para con los padres. Todo desde el punto de vista bíblico. Pero ahora es cómo nosotros podemos imitar a nuestro Padre Celestial. Y Dios nunca nos va a enviar a la batalla sin antes habernos dado armas. Nunca nos va a pedir algo sin antes Él haberlo modelado. En el tema de los padres y los hijos y los padres, Dios y el Señor Jesucristo y su Espíritu ejemplifican cómo debe de ser la relación entre los seres humanos, el vínculo familiar. La verdad central dice
Estamos llamados a vivir una vida santa y llena de amor. Son dos cosas que la verdad central está describiendo. Una vida santa, porque ¿qué dice el escritor de Hebreos en alguna parte? Sin santidad nadie verá al Señor. Y el amor que Dios demanda de cada uno de nosotros. Nosotros no, por nosotros mismos, no podemos producir amor. Pero cuando nosotros hemos llegado a ser cristianos, la Biblia dice que estamos obligados a demostrar amor. De modo que la verdad central dice, somos llamados a vivir una vida santa y llena de amor. Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. ¿Quién nos enseñó lo que significa amar y ser amado? Dice el comentarista. Y la mayoría de las personas señalarían a sus padres biológicos, adoptivos, padres de crianza o a otros miembros de la familia. Pero incluso si no crecimos en una familia amorosa, todos tenemos un Padre celestial que nos ama incondicionalmente y nos enseña continuamente cómo debemos de amar a los demás. Cómo nosotros debemos de amar a los demás. Dice el comentarista que en el año 2023 el número de usuarios activos mensuales de la plataforma de YouTube alcanzó casi 2.500 millones de seguidores y sigue creciendo. La plataforma de YouTube es una fuente de aprendizaje de nuevas habilidades, si lo vemos por ese lado, porque también tiene mucho material que no tiene nada que ver con eso. Dice, desde cómo nosotros podemos reparar un refrigerador hasta cómo cortar una piña. Y muchas personas aprenden mejor observando a otros que haciéndolo. De la misma manera ocurre cuando se trata de amar a los demás y de vivir una vida santa. Aprendemos mejor cuando aprendemos de alguien. Y ese alguien es nuestro Padre Celestial. Dice el comentarista que en esta lección analizaremos las enseñanzas de Jesús, de Juan y de Pablo, y nos ayudarán a descubrir cómo imitar a Dios en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Actitudes son unas y acciones son otras. O sea que si me vas siguiendo, estamos en el encabezado de la lección, imitar a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos imitarlo si nos hiciéramos la pregunta? El escritor está describiendo que a nosotros, ¿quién nos enseñó acerca del amor? ¿Nos enseñaron nuestros padres? ¿Nos enseñamos nosotros mismos? ¿Cómo nosotros entendemos lo que es el amor? Pero desde el punto de vista bíblico, ¿cómo es como Dios dice que debe de ser el amor? De modo que la plataforma de YouTube tiene millones y millones de seguidores y esa plataforma es útil para aprender. Y nosotros aprendemos ciertas cualidades mirando a otros, como por ejemplo, en esa plataforma usted quiere enseñarse a echar mecánica, usted mira un video y si tiene la habilidad usted llega a ese punto de arreglar. Si usted quiere en el tema de la cocina, es lo mismo, mirando usted se enseña. Pero en el tema del amor, dice el comentarista,
que para aprender mejor vamos a analizar lo que Jesús dice, lo que Juan dice y lo que Pablo dice y señalan y enseñan en lo referente al tema del amor. Amar como nuestro Padre Celestial. Lucas capítulo 6, verso 27 al 31. Dar generosamente lo que nosotros tenemos, de lo que se nos ha dado, sin esperar nada a cambio. ¿Usted ha entendido junto conmigo cuál es el llamado y cuál es el precio a pagar por ser cristianos? A veces nosotros no entendemos qué es lo que significa etiquetarnos y ser llamados cristianos. A veces nosotros no entendemos lo que la Biblia dice en lo referente al tema del amor. ¿Usted está de acuerdo conmigo que debemos de amar aún aquel que nos hace mal? ¿Verdad que sí lo entendemos? Pero ¿verdad que llevarlo a la práctica no es fácil? O dígame si es fácil. Porque somos seres humanos que traemos una naturaleza caída y a mí el que me la hace, me la paga. Pero ¿sabe qué? Cuando usted llegó a ser cristiano, se le debe de borrar ese pensamiento. Por eso Dios le dio de su espíritu y me lo dio a mí. Para que por medio de ese espíritu nosotros podamos llegar al plan que Dios quiere que lleguemos. Lucas capítulo 6, verso 27 al 31. Uno de los resultados de la venida de Jesús a la tierra fue que Él reveló bastante acerca de nuestro Padre Celestial, como lo dice en el capítulo 14 de Juan, verso 9, cuando le dice a Tomás, Tomás le dice, enséñanos al Padre. Y Jesús le dice, Tomás, tanto tiempo he estado contigo y no has entendido que lo que yo hablo y lo que vengo a hacer es por encomienda del Padre. El Padre y yo somos uno y todo lo que yo hago y digo es porque el Padre me está diciendo que lo haga. De modo que lo que Él vino a enseñar, a revelar, una de las cosas es bastante acerca del Padre Celestial. Las acciones y palabras de Jesús transmitieron el amor radical que el Padre tiene por toda la humanidad. Las acciones, una vez más, y las palabras que Jesús transmitió y el amor radical que Él tiene para la humanidad es un reflejo del Padre. Su amor del Padre es tan grande que, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más que tenga la vida eterna. Pero dice el comentarista que eso vino a ser Jesús para restaurarnos a los seres humanos en la relación de Dios con los seres humanos. O sea, todos somos creación de Dios, pero no todos hijos de Dios. Hay una enemistad entre Dios y el ser humano por causa de ¿qué? ¿Cuál es la palabra? El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y cuando no somos hijos de Dios, entonces nada más estamos parados en la plataforma de ser creación de Dios. No le hace que usted esté en la banca de la iglesia, usted profese ser un cristiano, pero si usted no ha confesado salvación, usted nada más vive como creación. Efesios capítulo 2, verso 1. Quiero poner en claro lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Y Él, dice Pablo, Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, el espíritu. Ese espíritu del enemigo opera en los hijos de desobediencia. El verso 3, entre los cuales también todos, dice Pablo, todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hacíamos lo que queríamos, lo que nos daba la gana, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Capítulo 5 del libro de Romanos, verso 8. El verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo dice en Romanos 5:1, la enemistad que teníamos con Dios como hijos de ira, ahora Jesús la ha resuelto. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en la sangre de Jesús, por él seremos salvos de la ira que Dios va a derramar sobre el mundo entero, que no acepte la salvación, pero que tiene que comparecer ante Dios a dar cuenta de lo que ha hecho en este mundo. El verso 10 dice lo siguiente: pero si siendo enemigos fuimos reconciliados ¿con quién? ¿Por la muerte de quién? Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, en eso consiste el cristianismo. Y yo se lo estoy explicando en la forma que Dios me lo hace entender, para que usted entienda que todos somos creación de Dios, pero no todos hijos de Dios. Ese derecho lo perdió Adán en el capítulo 3 del libro del Génesis. Del capítulo 3 hacia acá, todos estamos en esa condición delante de Dios que le acabo de mencionar. Por eso dice el comentarista que Jesús, uno de los resultados de la venida de Jesús a la tierra fue el revelar acerca de nuestro Padre Celestial muchas cosas, acciones y palabras que Jesús transmitió, y el amor radical que el Padre tuvo para con la humanidad, y enviar a su Hijo y darlo en rescate por muchos, de los cuales nosotros nos hemos beneficiado, somos salvos. Y tenemos ahora una relación con Dios y podemos llamarle Padre por medio de la acción de Jesús en la cruz. Ahora somos hijos de Dios, parte de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios, y queremos que todos los que están a nuestro alrededor, que no han experimentado eso, lo alcancen, pero no los podemos forzar. Ahora, ya siendo nosotros cristianos, ¿qué es lo que Dios demanda del hermano Barrera? Capítulo 6 de Lucas, verso 27. Desde el verso 21 en adelante, Jesús está enseñando cómo debemos nosotros de vivir la vida como discípulos de Él dentro del reino de Dios. Jesús enseña en estos versículos cómo debe de ser y conducirse un discípulo de Él dentro del reino de Dios. Lo que Jesús está enseñando en estos versículos definen o desafían
nuestros valores y prioridades y nos llama a vivir una nueva forma de vida. Lo que Él está enseñando va a definir la forma de nosotros ver la vida y las prioridades que tenemos, y nos llama a vivir en un nuevo estilo de vida. Dice lo siguiente: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. O sea, esas son las prioridades de un discípulo del reino. Por eso Pedro y Pablo, aún cuando le van a cortar la cabeza a Pablo y a Pedro lo van a crucificar boca abajo, aún hasta ese punto están amando a sus transgresores, porque entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Bendecid a los que os maldicen. Pedro lo dijo, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Bendecid a los que os maldicen y amen a los que los aborrecen. O sea, las prioridades de nosotros ya no deben de ser las mismas. Jesús está diciendo: bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Verso siguiente: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. No es fácil, hermano. Lo que Jesús está diciendo: mira, aun cuando te van a clavar la espada en la espalda, aun cuando te van a cortar la cabeza, tienes que amarlo, porque de esa manera vas a cambiar las cosas. Cuando Él estaba lavando los pies a los discípulos, Él sabía a quién lo iba a entregar, pero Jesús lo hizo a un lado. Jesús lo sacó para afuera y le dijo: hey, ¿sabes qué? Tú no tienes nada que hacer aquí, salte. Tú eres el escogido, tú eres el que vas a llenar la medida. No, Señor. También le hizo lo mismo que a los demás. Estando aún en la misma cruz, ora al Padre y le dice: perdónalos, porque son el instrumento para llevar a cabo el plan. O sea, lo que Jesús está diciendo: mira, dentro del camino del Señor tienes que aprender a que aún cuando te hagan lo que te hagan, tienes que amarlos. Al que te hieran una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Hasta el verso 31. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. El verso 31. Y como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Jesús sigue hablando y sigue diciendo, dice el comentarista, que después de decirles a las personas que dieran libremente, Jesús agrega el mandato conocido como la regla de oro: así como quieras que los hombres hagan contigo, así también debes de hacer con los demás. O sea que en el tema del cristianismo, en el tema de ser discípulos de Cristo, nosotros debemos de aprender cómo debemos de conducirnos. ¿Por qué cree usted que Jesús, Pablo y Pedro, Santiago, por qué llegaron ellos a trascender y llegar al punto en el que llegaron? La meta final. ¿Cuál fue una de las, cómo le podríamos llamar, de las fortalezas que ellos tuvieron para llevar a cabo lo que Jesús demandaba de ellos? El Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, ellos no hubieran llegado a hacer lo que hicieron. Jesús era 100% humano
divino 100% y humano 100%. Como humano necesitó el Espíritu de Dios. Por eso Pablo, Pedro, Esteban pudieron soportar el martirio, y aún en ese martirio pedirle a Dios que perdonara a sus agresores. Los amaron hasta el final. Ahora, a lo mejor usted y yo nos preguntáramos, pero nosotros como seres humanos caídos hemos recibido de Dios ese don. Pues sí lo hemos recibido. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, verso 5? Que la esperanza no avergüenza, dice. Porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? Derramado en su corazón y en el mío. ¿Y por quién fue derramado? ¿Fue por Gabriel? ¿O fue por Miguel? ¿O fue por Jesús? Jesús fue el que dio su vida por nosotros, fue el que llevó a cabo la justificación, pero el amor de Dios fue derramado en mi vida por el Espíritu Santo de Dios. Y yo estoy capacitado de parte de Dios para amarle a usted. Y usted está capacitado de parte de Dios para amarme a mí. Porque el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en su corazón. Capítulo 5 de Romanos, verso 5. Para que no crea que me la estoy sacando debajo de la manga. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. De modo que si usted tiene problemas con su esposa y es cristiano, usted debe de tratar de llegar a un punto de arreglo para que el amor de Dios fluya en su corazón. Porque ¿cómo vamos a amar a los de afuera? Al que nos dé con el puño en la mejilla, ¿cómo le vamos a poner la otra? Nos vamos a atorar con él y nos vamos a trenzar con él. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para amar nosotros a los demás. Pero el Espíritu Santo es al que más descuidamos dentro del cristianismo y no entendemos o no llegamos a entender el plan de Él para nuestras vidas de parte de Dios. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 30. ¿Qué es lo que dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo entristezcas, cuídalo. Capítulo 5, verso 18, no te embriagues con vino, dice Pablo, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que hace todas las cosas posibles. Capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 54. Es Esteban el que está siendo apedreado. Oyendo estas cosas se entristecieron en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno, ese es el patrón. Jesús fue lleno, Pablo fue lleno, Pedro fue lleno, Esteban fue lleno. Y lo están apedreando y lo están lapideando. El último versículo de esa escritura. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. O sea, ¿cuáles son las prioridades de nosotros los cristianos del siglo XXI como discípulos de Cristo? ¿Cómo debemos de operar? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cuál es nuestra madurez?
Si nosotros entre nosotros mismos dentro del salón a veces no podemos los unos contra los otros, ¿cómo vamos a soportar a los de afuera que nos van a llegar hasta el punto de, si es posible, cortarnos la cabeza? Solamente a través del Espíritu de Dios, porque la obra ya la hizo Cristo, la obra expiatoria, ya somos parte de la familia de Dios. Pero para generar amor necesitamos cultivar la relación con el Espíritu de Dios. Verso 32 al 36, mostrar compasión. Lucas 6, 32 al 36. Amar como nuestro Padre Celestial es lo que Jesús dice en Lucas 6, 27 al 31, verso 32 al 36, mostrar compasión. Lucas 6 registra un conjunto de enseñanzas de Jesús que a menudo se denominan el Sermón del Monte, es lo que está hablando. Como era habitual, las interacciones de Jesús eran opuestas a la cultura de esa época y son opuestas a la cultura y al ambiente y a la atmósfera en la cual vivimos hoy. Si usted lo entiende, entiéndalo. Si no lo entiende, pues ya es problema suyo. Usted tiene problemas con un hermano desde la semana pasada, desde el mes pasado, desde hace años atrás. Está perdiendo su tiempo dentro de las cosas de Dios, porque no va a trascender su relación con Dios como debe de ser, porque lo obstruye esa situación. Y no comí gallo en esta mañana, ni traigo ganas de echarle pelea. Simplemente le estoy hablando con lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Verso 32 al verso 36. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Éramos hermanos, éramos compadres, nos abrazábamos, nos echábamos maromas juntos, nos emborrachábamos, nos levantábamos, pero cuando llegaba el problemón se desaparecían y se quedaba uno solo. Esos eran los amigos, nos amaban supuestamente, pero al final eran mentiras. Verso siguiente. Si haces bien a los que... Ok, estaba bien usted, hermano. Dame el 35, por favor. 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Verso siguiente. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entre nosotros no debe de existir la usura. Si usted ve a alguien tener necesidad y si no se lo quiere dar, présteselo, pero no espere rédito, no espere usura, no sea un agiotista. Hágalo como Jesús lo está diciendo. Prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35 y verso 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos, enviando a su Hijo a dar su vida por ellos y por nosotros. Él es benigno, Él los ama, Él desea una relación con ellos, pero no los forza. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Una área específica del amor práctico que Jesús abordó fue la costumbre de préstamos en el Antiguo Testamento, lo que está diciendo el versículo. Mostrar preocupación y compasión genuina por personas a quienes naturalmente no amaríamos, muestra que somos hijos de Dios y que nos estamos asemejando a Él.
Jesús llamó a sus seguidores a ser misericordiosos como también Dios lo es. Primera de Juan 2:28, sed santos como nuestro Padre Celestial es santo. Pasamos de la misericordia, del amor, como ama nuestro Padre Celestial, a ser santos como nuestro Padre Celestial. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, dice Juan, para que cuando se manifieste Jesús tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Verso 29. Y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Verso 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3, y aquí le dejo el lugar a la hermana. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Jesús se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debemos de ser santos, de vivir una vida en santidad. Pero como traemos una naturaleza pecaminosa nosotros y estamos inclinados al mal, necesitamos el Espíritu de Dios para nosotros poder vivir una vida que le agrade a Dios por medio del poder del Espíritu de Dios. Hermana, el lugar es suyo. Aquí termina esta unidad. Dios los bendiga a todos. Está preciosa la lección, ¿verdad? Que seamos imitadores unos a los otros, pero no, seamos imitadores de Dios, y su palabra es el manual para seguir adelante. Y seguimos aquí en lo que sigue. Pon 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Aquí en 1 de Juan, Juan está refutando las enseñanzas falsas y está animando a los creyentes, que es lo que él quería hacer, a buscar la santidad. Y la palabra santidad no es muy popular hoy en día, ¿verdad? Cada uno tiene su definición de la palabra santidad. Poquito o mucho, que dicen mentiritas blancas, es una forma de santidad que algunos dicen, aunque no es bíblico. Pero seguimos aquí. El apóstol Pablo explica que gracias a que somos los hijos del Padre Celestial, tenemos el privilegio de permanecer en Él. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos justifica. Y seguimos ahora 1 Juan 3:4. Vamos a ver 1 Juan 3:4. Aquí está hablando de las características de los hijos de Dios. ¿Cómo debemos de ser, hermano? No cómo somos. La palabra es cómo debemos de ser. Los nacidos de nuevo, los que han aceptado a Cristo, los cristianos, son miembros de la familia de Dios. Debemos de ser miembros y debemos de vivir de una manera diferente a los pecadores. El problema hoy en día, y estaba buscando esta semana parece, porque he visto a través de fotos cómo algunos lugares de adoración ahora lo están transformando como lugares de tabernas, oscuros. Y no estoy criticando, en esta cosa estaba estudiando, diciendo, ¿por qué hay la necesidad de transformar las iglesias de lo que son ahora a lo que está viviendo? Vemos las luces de color, la gente vestida de cierta manera. Y dije yo, como tengo toda mi vida en la iglesia, ¿qué es lo que ha motivado a la gente a querer cambiar los santuarios? ¿Y quiénes son los que los están cambiando? Entonces nosotros vemos transición en nuestro propio tiempo. ¿Por qué es necesario oscurecer el santuario donde siempre la luz de Cristo brillaba en el lugar del Santísimo? Y esas son las cosas que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Llamativo que queremos llamarle al mundo para que parecernos al mundo. ¿Cuáles son las motivaciones cuando uno de cristiano tiene el privilegio de servir a Dios,
de ser diferente al mundo. De no ser como el mundo. ¿Por qué hoy en día tratan de imitar al mundo? Y esa sería mi pregunta. ¿Cuál es la necesidad de quitar las luces brillantes para poner luces oscuras, de pintar el techo negro en vez de dejarlo como está? ¿Cuáles son los que motivan? ¿Qué es el prospectivo de aquellos que hacen eso? ¿A quiénes están apelando? ¿Y por qué se tienen que reducir al lado del pecador para atraer a la gente al Señor? Esos son nomás algunas notaciones mías, porque toda mi vida he estado en la iglesia, pero eso es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro alrededor. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Mande? Ay, aleluya, gracias, hermano. Entonces, vemos eso. ¿Qué es el perspectivo? ¿Qué es la meta? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Qué es la ganancia? Y porque dijo el hermano maestro, porque el evangelio no es atractivo en sí mismo. Tenemos que agregarle otras cosas para que la gente lo quiera. Y qué feo, ¿verdad, hermano? Aleluya. ¿Significa eso que los cristianos, aquí dice, son perfectos y ya no luchamos con la tentación del pecado? No, cada uno luchamos. Aún esta anciana lucha a veces con algunas tentaciones. Todos luchamos con la tentación, pero significa que no vamos a seguir viviendo una vida pecaminosa. ¿Qué dice aquí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hasta el 6, como dice 5. Vamos a ver 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, el 6. Todo aquel que permanece en Jesús no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces hay una línea muy definida, real well defined line, de los que son cristianos y los que no son. Hay algunos que están observándonos y quieren ser cristianos, pero buscan excusas para no llevar la palabra adelante, se justifican en sus propias acciones. Y es lo que estaba aquí, es lo que vamos a llevar. Pero dice, no le ha visto ni le ha conocido. Si no estamos haciendo lo que la palabra manda, hermano, en vano nos llamamos cristianos. Podemos llamarlo lo que seamos, pero no somos cristianos. Somos tibios, y tibios son vómito a la boca de Dios. Tibieza. Yo voy cuando quiero, hago lo que quiero y ya nadie me va a decir. Y eso es lo que vemos de ciertos tipos de que se llaman cristianos, pero no son cristianos conforme a la palabra de Dios. Entonces Jesús vino a la tierra para liberar a estas personas del pecado. Y como hablaba la hermana el miércoles de la transformación, cuando ha visto transformación hay cambio, hay algo muy definido. No nos parecemos al mundo. No nos parecemos de ninguna manera, ni queremos parecernos al mundo. Hay aquellos que están entre decía el hermano Beltrán, azul y buenas noches, y les gusta estar poquito aquí y poquito aquí. No quieren estar mal ni con el mundo, ni quieren estar mal ni con los cristianos. Pues eso es incorrecto, hermano, porque nadie puede servir a dos señores. Con alguien vamos a quedar mal. Y seguimos aquí, ¿verdad? El 7, ¿cómo dice? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el 8. El que practica el pecado es del diablo. Ahí lo dice. Se oye muy feo esa palabra, ¿verdad, hermano? Pero es la verdad. Si está practicando pecado allá en el oscuro de la noche, allá cuando nadie lo mira, allá solo en el trabajo, o cuando nadie lo mira, ahí dice, eso es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O cuando venga Cristo en nuestra vida, vamos a cambiar, nos va a transformar. No vamos a hacer las mismas cosas que hacen los pecadores, porque ya hemos sido cambiados. Eso es definitivamente. Y hoy en día la gente vive de otra manera. Ellos quieren buscar y justificarse para vivir su vida como ellos quieren. Y pueden, hermano. Yo no soy la que lo va a juzgar, ni usted me va a juzgar a mí. Pero un día vamos a aparecer ante aquella persona que sí sabe cómo vivimos, sí sabe lo que estaba pidiendo de nosotros, si sabe que teníamos la palabra de Dios, si sabe que un día recibimos el Espíritu Santo, si sabe que un día prometimos servirle. ¿Y ahora cómo estamos?
Es lo que está diciendo aquí. La vida justa y el amor al prójimo caracterizan a quienes son hijos de Dios. Lo he dicho siempre. ¿Qué dice el versículo 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que tiene a Dios en su corazón no puede pecar, hermano, porque tiene el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye, nos dice, Irene, you can't think like that, no puedes pensar así, no puedes actuar de esa manera. Pero no me saludó, pero tú ve y salúdale, tú te crees más espiritual, tú dices que tú oras más, tú eres más santa que todos, tú enséñales cómo se debe de servir al Señor. En vez de pasar el tiempo criticando, vamos a buscar a Dios de rodillas y decirle a Dios, quítame esto. Y en una ocasión yo tuve que decir al Señor, Señor, hazme amar a esa persona porque es muy dura para amarla. Y quebró la barrera de prejuicios míos y aprendí a amar a la persona. Entonces tenemos que admitir que servir a Dios es una calidad de vida bíblica. Entonces, nacidos en la familia de Dios, vamos a rechazar las falsas enseñanzas. Y si usted está indeciso qué es de Dios y qué no es de Dios, entonces necesita buscarlo más de cerca, leer su palabra, acercarse más a Dios. Porque cuando uno se acerca a Él, hermano, sentimos su presencia. Y todo está muy bonito y muy amable. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere compartir algo? ¿Les seguimos? Parte número 3. Pablo ejemplifica a un Padre Celestial. Ok, vamos a 1 Corintios 4:14. Hay veces que nuestros niños, hermanos, cuando están chiquitos, dice aquí el comentarista, hacen berrinches, o los adolescentes, ellos desarrollan cosas, actitudes rebeldes, y nosotros como padres amorosos hablamos con ellos, tomamos la iniciativa para dirigirlos. Mira, mijo, no debes de aventar esto. Mira, mijo, no debes de hacer esto. No debes de hacer lo otro, ¿ok? Y Pablo había empezado la iglesia en Corinto. ¿Alguien quiere decirme algo de la iglesia de Corinto? ¿Cómo era la iglesia de Corinto, hermanos? ¿Qué clase de gente iba a la iglesia de Corinto? Gente de dinero, gente sabia. ¿Por qué se conocía a Corinto? ¿Qué había en su congregación desde ellos? Había divisiones. Ellos querían seguir a Apolos, ellos querían seguir a Pablo, alguien decía a Jesús, ellos tenían sus propios conceptos. Y es lo que pasa, hermano, cuando ya tenemos muchos años en el Evangelio, a veces que nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y nos quitamos de las opiniones de la palabra de Dios. Solo que Pablo los amaba y él quería tratar con ellos como hijos amados. No se llegó a ellos con rebeldía o haciéndolos enojar. Aquí dice, tenían dinero, eran sabios, eran intelectuales, pero eran perversos, eran orgullosos y eran corruptos. Y la iglesia de Corinto tenía judíos que vivían ahí, que asistían, y también había gentiles. Y había muchas enseñanzas y falsas errores, enseñanzas ahí. Entonces, como los padres amorosos que somos, queremos corregir a nuestros hijos. Y Pablo quería corregir a la iglesia de Corinto. Quería, aunque había crecido, algunos eran sabios en sus propias opiniones y estaban causando problemas. Él los llamó hijos míos amados. Vamos a ver lo que dice aquí. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como ¿qué? Hijos míos amados. Yo quiero hablar con ustedes, les dijo Pablo. Yo quiero llamarle la atención, pero en un modo bonito, que nos da un ejemplo. Cuando vemos algo incorrecto, ¿cómo debemos de hablarle a la gente? Ya te dije, no, hermano. Es más, si es posible en privado, que nadie se dé cuenta, solitos. Hacer una cita y preguntarles, porque nunca sabemos, hermano. Siempre me enseñaron a mí que se comienza con una pregunta, porque no sabemos cómo está pasando la gente. No sabemos si están pasando momentos difíciles, si acaban de perder su trabajo, si acaban de sufrir algo grande, si están en su casa teniendo problemas. No sabemos, hermano. Y a veces atacar a la gente los podemos lastimar al punto que los desanimamos. En vez de poder ayudarles a seguir adelante, podemos tomar la mala iniciativa y hacerlos que ya no quieren hacer nada. Y duele, como dijo en un canto, la caída no es nada, da un golpe y total, es la levantada, para volver a animarse, para volver a querer hacer algo en la obra de Dios, para volver a seguir. Y solamente una palabra negativa de alguien descuidado o de alguien precipitado puede hacer tanto daño a una persona. So que tenemos cuidado cómo hablamos con las personas. A veces que nos creemos sabios en nuestra propia opinión, hermano. Eso es incorrecto, eso es arrogancia. Seguimos aquí.
Así como los padres amorosos hacen advertencias a los hijos que están descarriados, el apóstol Pablo también era padre amoroso para los de Corinto. Entonces les dio advertencias y les llamó hijos míos amados y les explicó amorosamente para advertirles y no para avergonzarles. Cuando hablemos con alguien no es para hacerlos sentir mal, hermano, es para tratar que el resultado sea positivo, que la persona reconozca, o a lo mejor hay algo que yo dije que no lo expliqué correcto y dejó confusión. Entonces hay veces que uno mismo causa estas cosas y cuando damos oportunidad para que se aclaren las cosas, podemos seguir adelante, porque todos en la obra de Dios son importantes. Everybody is important en la obra de Dios. No hay nadie más importante que el otro. No le puedes decir el dedito chiquito, porque estás más chiquito, no te necesito. No, todos son importantes. Entonces seguimos aquí, 4:14. Pablo quería darles consejos piadosos a sus hijos espirituales y como lo haría con un padre a sus hijos legítimos. ¿Qué les dijo en el 15, Pablo? Versículo 15. Dijo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo o ayudas, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y usted se puede acordar, y algunos aquí son muy únicos, han tenido una iglesia, han tenido un pastor. Y lo que está diciendo Pablo, que aquellos que tienen un pastor o aquel que los trajo al Evangelio, siempre se acuerdan. Y yo he escuchado a muchos que dicen, allá donde fui salvo, el hermano tal me predicó, yo pasé al altar. Siempre tenemos esa cuna de quien nos trajo a los pies del Señor. Y siempre será uno. Entonces en Corinto, Pablo les había abierto las puertas. Pablo había predicado a ese grupo y ellos lo consideraban, como dicen ahora, como su padre espiritual. Y muchos de ustedes aquí en el Redentor solamente este pastor han tenido. Y ha pasado por mi mente algún día que no estemos, ¿qué será? O como alguien que se va a despedir en unos más meses, ¿cómo irá a salir de aquí? Es cosa que a otros no les puede sorprender, pero la gente que ha ido nomás a un pastor, a una iglesia, puede pensar, cuando salgo de aquí, estoy esperando lo mismo y le garantizo, en ningún otro lugar va a llegar lo que hay aquí, porque cada iglesia Dios le tiene su don especial, su modo especial de conducirse. Pero seguimos aquí. Pablo quería brindar consejos piadosos a estos hijos, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo ayudantes, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Está diciendo, yo los traje a los pies del Señor. Yo soy su padre espiritual. A mí me interesan. Y hay veces que la gente le da más prioridad a otra gente que ni siquiera los conocen. Nunca lloró una lágrima por usted, nunca perdió un sueño por usted, pero allá andan en otros lugares que es incorrecto, porque aquellos que los trajeron al Evangelio siempre deben de tener un lugar muy especial para ellos. Seguimos aquí. El 16, como dice, ¿qué les pidió Pablo? Por tanto, os ruego que me imitéis. Y ahí es algo muy peligroso, hermano, porque si queremos que la gente nos imite, ¿cómo nos estamos portando? ¿Cómo nos estamos portando? ¿Nos estamos portando bien? ¿Estamos dando hechos dignos de ser imitados? ¿Estamos siendo ejemplos para los de afuera? ¿O miran mi vida como algo que es digno de imitarse? O a lo mejor yo no soy digno de ser imitado, pero Pablo sí le está diciendo, por tanto, os ruego que me imitéis, hagan lo que yo hago, sirvan a Dios como yo sirvo, oren a Dios, asistan a las iglesias, amen a sus hermanos sobre todas las cosas. Preocupado, Pablo envió a Timoteo, que era otro de sus hijos en el Señor, para ayudar a los corintios a encontrar su camino. En el 17 les dice esto. Él no podía ir, pero dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Les va a recordar lo que yo les enseñé, cómo es que yo me muevo en las cosas del Señor, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo quería que Timoteo, él no podía ir, pero amaba mucho a Timoteo y dijo, les voy a mandar a Timoteo para que vaya y los visite, para que vaya y los aconseje, para que vaya y les recuerde cómo soy yo. Entonces, muchos de ustedes aquí
muchas veces usted no sabe, hermano, usted está muy tranquilo, dormido, y el pastor allá está al otro lado de mí, volteese, por algo que él oyó, por algo que él vio. ¿Por qué? Porque él se acuerda cuando él lo trajo a los pies del Señor, cuando él le presentó el evangelio, como usted aceptó al Señor, y se apura, y cuando no los mira aquí, seguro que sí se apura, y cuando algo pasa con usted, él se apura, y ¿sabe quién es la que tiene que oír todo? Amén, yo. ¿Por qué? Porque él está apurado por usted, y yo, su ayuda idónea, tengo que escuchar. Entonces, así es lo que Pablo estaba diciendo. No puedo ir yo ahorita, pero los voy a mandar a Timoteo para que vaya y los visite, para que vaya y los vea. Solo que ustedes siempre están en la mente del pastor aquí, y yo en mi oído, porque lo estoy oyendo. Y así es como Dios ha puesto un amor grande, una responsabilidad grande por cada uno de ustedes que viene aquí. Pablo dio un buen ejemplo de un padre espiritual que anhelaba la seguridad eterna de sus hijos en el 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará cómo yo me comporto, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo no tenía que estar ahí justificándose. La vida de Pablo es digna de imitar. Aún 2000 años después, aquí estamos hablando de Pablo en este domingo en la mañana, porque su vida fue digna de imitar y sigue siendo digna de imitar. Entonces, hermanos, debemos de tomar tiempo para orar nosotros. Debemos de tener tiempo para meditar en la palabra de Dios. Debemos de tomar tiempo para hablar los unos a los otros. Acuérdense del gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, y ¿es todo? A tu prójimo como a ti mismo. Esas dos cosas, si las guardamos, vamos al cielo, hermano. Le garantizo que vamos al cielo. Y es duro, como dijo anteriormente, como estaba aquí diciendo el hermano. Hay veces es difícil, hay gente difícil de amar, hay gente difícil de comprender, pero son los que más necesitan comprensión, son los que más necesitan amor. Quizás son los que están más lastimados. Y por eso abrir la boca dicen cualquier cosa, porque hay todavía algo en el corazón que Dios necesita sanar. Hay una herida, una cicatriz que todavía sangrea de vez en cuando. Entonces tenemos que tener cuidado de esas cosas y pensar en el prójimo. Como dijo Cristo cuando estaba: perdónales, porque no saben lo que hacen. Lo acababan de crucificar, lo habían latigado, habían hecho tantas cosas. ¿Y qué estaba él en vez de pedir condenación para aquellos que dijo: perdónales porque no saben lo que hacen? Y muchos alrededor de nosotros han venido de lugares donde han sido dañados, donde han sido ofendidos, y tenemos que pensar: esa cicatriz Dios todavía no la ha sanado y todavía sangrea de vez en cuando. Entonces, en vez de criticar unos a los otros, vamos a ayudarles con palabras suaves, con la palabra de Dios. Darles consejos, un abrazo, algo para demostrarles el amor. ¿Alguien quiere compartir algo más de una experiencia que he tenido? Si no, le seguimos aquí adelante, ¿ok? Pero una cosa sí, tenemos que orar, hermano. Tenemos que buscar a Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo, sobre todo, es el que viene a quitar las cosas que nos han descarriado del lugar del Señor. Aquí tengo una pregunta: ¿a quién imita usted? ¿A quién imita usted en su vida? ¿Será la palabra de Dios? ¿Será Cristo por medio de su palabra? ¿O hay alguien que a usted le gusta platicar con él? Hay veces, hermano, que tenemos muy buenos hábitos y nos comenzamos a juntar con gente que tiene palabras negativas, y al ratito tenemos esas actitudes negativas también. Las tenemos nosotros porque escuchamos lo negativo, y eso viene a ofender la vida cristiana. Vamos a buscar gente que está activa, llena del Espíritu Santo, que nos dan palabras de aliento para seguir adelante. Pero si comienza a juntar con gente que le habla palabras negativas, al ratito usted va a estar negativo también. No, yo no voy, es que me dijeron esto. ¿Y por qué está escuchando la voz de la serpiente? Vamos a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Y vamos a la última parte aquí. Vamos a imitar a Cristo por medio de su palabra, al apóstol Pablo por medio de la palabra. Vivir por el poder de Dios. Vamos al versículo 18. Aquí un estudiante, una persona estudiante de 2019, descubrió varios factores que contribuyen que una persona se vuelva arrogante. ¿Qué quiere decir la palabra arrogancia? ¿Qué es una persona arrogante? Orgullosa,
actitud de superioridad y altanería, donde una persona se considera superior a los demás, atribuyéndose méritos, derechos, o yo nomás Irene y luego Irene y al último Irene. Eso es una persona arrogante y orgullosa. Y aquí dijo, estudiando, ¿qué es lo que contribuye a que una persona sea orgullosa, sea arrogante? Información distorsionada sobre las habilidades propias. Nomás yo puedo hacer esto. I'm the only one that can do it. I'm perfect. I know how to do it. I know how to do it. Esa es una persona arrogante. Número 2, sobreestimación de las habilidades propias. Yo pienso que yo tengo habilidades superiores a las de usted. Es una mentira del diablo, ¿verdad? Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo, dice la palabra de Dios. La tercera cosa, resistencia a nueva información sobre las habilidades propias. Una persona que no admite que hace errores. Que hay gente perfecta, dijo papá una vez, una tía mía dijo, si María entrara, dijo, hasta Cristo le hallaron una falta, dijo. Entonces hay gente que se cree perfecta, que no pueden hacer errores. De su voz no sale, I'm sorry, perdóneme. Nunca le han pedido perdón a nadie. ¿Qué clase de una persona de esas? Es arrogante esa persona, porque creo que es la que más mal comportamiento tiene. Y la número 4, habilidad, falta de consideración de las perspectivas de los demás. No me interesa tu opinión no cuentas, pues tú de veras no sabes mucho, tú acabas de llegar a la iglesia. Una persona arrogante demina, mengua a la gente, no le da la importancia que se merecen. No sabemos si esa gente quizás no sepa en una cosa algo, pero quizás en otra cosa sepa más que yo. Entonces, ¿qué dice la quinta cosa? Que tiene creencia o suposición de superioridad. Se cree superior a todos. Nomás yo sé, nomás mi opinión cuenta y nomás mi vida es la perfecta. Esa es una persona arrogante. Y número 6, falta de respeto por los demás. Y eso es una cosa que debemos de cuidar mucho. Y vuelvo a repetir, hermano, porque con una palabra podemos lastimar los sentimientos de alguna persona y ya no van a querer seguir en la obra de Dios por causa de nuestra opinión. Y cuando hay veces que nos vemos y no somos dignos de andar dando opiniones, hermano, porque en un momento u otro hemos fallado todos. Estas personas son arrogantes y este estudio mostró que la arrogancia no es nada nuevo. Es algo que los humanos han lidiado con él a lo largo de la historia. La gente arrogante siempre trata de ser superior a los demás. Cuidado que no nos creamos de esa manera. Nosotros tenemos que menguar para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Seguimos aquí. Pablo seguía cumpliendo el papel de padre espiritual y él advirtió a los corintios que sus ideas equivocadas habían llevado a algunos a volverse arrogantes. ¿Qué dice el versículo 18? Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Algunos de ustedes están arrogantes, superiores, se creen mucho, ¿ok? Pero como si yo no voy a ir, piensan que no voy a ir a platicar con ustedes, ¿ok? Entonces tal vez ellos pensaban que sus habilidades eran demasiadas, no les interesaba que dijeran los demás. Cualquiera que fueran los detalles, a Pablo le preocupaba esta condición de la iglesia de Corinto, en la condición espiritual. ¿Qué le dijo en el versículo 19? Aquí les dice, discursos pretenciosos. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, ¿ok? Conoceré, porque ¿sabe qué es la palabra de Dios? ¿Sabe cómo se nos mide? Por el poder que tenemos a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Eso es lo importante, ¿Qué es lo que yo puedo hacer en la obra de Dios? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy haciendo una diferencia o no? Y dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Si se cree tan arrogante, ¿cómo es su comportamiento? How is your behavior? Les está diciendo aquí a los de Corinto, yo los amaba mucho porque los conocía, ¿ok? ¿Qué dice el 20? Pablo sabía que si verdaderamente ellos servían al Señor, la prueba estaría en el poder de Dios manifestado en sus vidas, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando somos verdaderamente cristianos, hermano, hay poder en nuestra vida. Hay poder en la palabra de Dios. Lo que hacemos es poderoso cuando el poder del Espíritu Santo está en nosotros, ¿ok? Entonces el reino de Dios debe ser más que una palabra de modo en la vida de un creyente. Más bien los ciudadanos del reino debemos estar marcados por el poder transformador del Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que actuamos nosotros?
porque tenemos el Espíritu Santo, hermano. ¿Qué es la diferencia? ¿Es un testimonio nomás de palabras o es una vida que refleja el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Nos interesa la gente que necesita una palabra de aliento? ¿Cómo es que le hablamos a ellos? ¿Hay poder en nuestra vida? ¿O cuando sale nuestra palabra, herimos a la gente? Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros nos comportamos con las personas. Yo sé que es duro, yo sé porque trabajamos y hay veces que vienen las enfermedades, hay veces que vienen los problemas, hay veces que vienen las tribulaciones y las situaciones duras y por un momento nos inundamos en este mundo de problemas, en este mundo de tribulaciones, pero ahí es cuando debemos de buscar a Dios. Es ahí donde debemos de doblar rodilla y pedir que el Señor nos ayude a nosotros, los que nos creemos que tenemos mucho tiempo en el Señor, los que podemos hacer un ayo, una ayuda para aquellos otros nuevos que vienen. Hay veces que una palabra, hermano, puede levantar el autoestima de una persona tan grande. Hay veces que si decimos una palabra positiva a la gente, verán ellos el día más bonito. Nunca sabemos cómo anda el prójimo y vamos a tener mucho cuidado lo que hablamos. Hay veces que nuestras palabras no edifican y es ahí cuando podemos destruir y vamos a dar cuenta a Dios si fuimos piedra de tropiezo por alguien que ahora se desanimó en la obra de Dios. Porque todos, hermanos, hacen. Yo he visto lo que las personas... ¿Quería decir algo, hermano? Diga. Amén, yo lo entiendo. Estamos preparados. ¿Qué dijo? Vayan. Él dijo, vamos primero a Jerusalén con nuestra gente, con nuestra familia. ¿Le hemos hablado a alguien? ¿Le hemos invitado a alguien? Nunca sabemos cuando una buena palabra va a levantar el ánimo de una persona. Pero sí vamos a dar cuenta a Dios cuando nuestra palabra fue stumbling block, fue piedra de tropiezo para alguna persona. Entonces sí, podemos dar un buen consejo. Y hay veces que no queremos meternos en las vidas de las gentes y yo... Hay veces que a la fuerza tengo que hacer algo porque he sentido por medio del Espíritu Santo, habla aquí, invita aquí, haz esto. Y hay veces que no nos corresponden, hermano Barrera, aunque les hablemos, hay veces que no nos responden para atrás y no hay nada que podamos hacer, tenemos que seguir adelante. Pero hay que responderles. No, yo lo entiendo. Amén.
Gracias, hermano. Seguimos aquí. El reino de Dios debe ser más que una palabra de moda en la vida de un creyente. Más bien, los ciudadanos del reino estamos marcados por el poder transformador del Espíritu Santo. Y el Nuevo Testamento enseña vez tras vez cómo el poder del Espíritu lleva a las personas para arrepentirse y estar bien con Dios, ¿ok? Entonces, Pablo sabía que quería él visitar a Corinto y ver de primera mano qué poder espiritual estaba obrando en la vida de los creyentes. ¿Cómo está el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, hermano? ¿Cómo está el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas? Nosotros cada uno sabemos cómo estamos delante de Él, ¿ok? Y que finalmente pidió a los corintios que tomaran una decisión. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieres? ¿Que los vaya a chicotear? ¿Que los vaya a gritarles? No. Pablo estaba demostrando su amor paternal, su amor como padre espiritual para corregir a los corintios desobedientes. Si ellos querían arrepentirse y comenzaban a vivir por el poder de Dios, él podría venir a Corinto con amor y gentileza. Pero si seguían arrogantes, él les iba a tener que disciplinar y reprenderlos. Y todos debemos de guardar nuestro corazón de la arrogancia, hermano, y aprender a vivir con el poder de Dios, ¿ok? Dios nos llama a obedecerle y a seguirle a Él, así como los padres terrenales quieren que los hijos les obedezcan. Y ya viene la clase. Entonces, con esto terminamos este trimestre y puede comprar, si no ha comprado su expositor, puede comprarlo en este día. Puestos de pie, hermanos, y ojalá que esta haya sido una clase buena, que podamos imitar a Jesús, a Pablo y todos por medio de su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Te doy la gloria y te doy la honra. Te doy gracias por tu palabra que no nos deja confundirnos, Señor. Si hay alguien escuchando que está confundido, en el nombre de Jesús, pon un ayo en su camino para que pueda guiarlo.